Maestro Eihei Dogen, o Dogen Zenji, como le decimos nosotros. Zenji es el título más elevado que un maestro zen puede tener. Vamos, es el fundador de nuestra escuela y de nuestro linaje en Japón, en el siglo XIII. Vivió entre 1200 y 1253. Desde muy niño tuvo una gran inquietud espiritual, tuvo una búsqueda muy profunda siendo muy niño. Se dice que a los 6 años, cuando estaba en el funeral de su madre, ¿cierto? Cuando vio el humo del incienso en el funeral de su madre, sintió una emoción muy profunda y comprendió profundamente la impermanencia. Y eso motivó su búsqueda espiritual, y durante muchos años estuvo buscando, y cuando tenía 23 años decidió que no había encontrado aún la respuesta en Japón, y decidió ir a China, donde estaba la gran China de la dinastía Song, donde estaban los grandes maestros, algunos como el maestro Eisai, que ya había venido de China, había traído el Zen Rinzai a Japón y había ido a China. Entonces el maestro Dogen quiso ir a China también a buscar la respuesta a su gran inquietud espiritual. Mientras estaba viajando por China, el maestro Dogen tuvo unos encuentros, varios encuentros, dos muy importantes con dos tensos, ¿sí? La palabra tenso ha sido traducida como cocinero, pero en la China antigua tenía muchas otras funciones, pero en Japón se convirtió en la expresión para el cocinero del templo. Y tuvo dos grandes encuentros con dos cocineros muy importantes que marcaron su vida. Y cuando tuvo este encuentro con los cocineros, comprendió que en Japón no se conocía la importancia del tenso, no se sabía qué tan importante era la función del tenso. En Japón hasta ese momento en los templos se contrataba cocineros para que hicieran la comida, entonces la función del tenso no era tan importante. Entonces, gracias a esos encuentros, cuando el maestro Dogen regresó de China, ¿cierto?, él escribió un texto que se llama el Tenso Kyokun, ¿sí? Y Kyokun significa reglas, instrucciones para el cocinero jefe. Normalmente la función del tenso en el templo no es simplemente la de cocinar. De hecho, el tenso es el segundo más importante después del abad en un templo, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una fuerte aspiración al despertar, ¿cierto? Su mente está concentrada en su actividad para despertar. Esto es lo que se llama Bodai Shin. Bodai pues es iluminación y Shin es mente, pero esto Shin no se refiere a la mente conceptual. Shin tiene que ver más con el corazón, ¿cierto? El tenso debe tener una fuerte aspiración a despertar. El maestro Dogen, hay otro texto que tiene que se llama el Gakudo Yojinchu, ¿sí? El primer punto dice que si no despertamos la mente que busca el despertar, si no hacemos surgir ese deseo profundo de despertar, pues es imposible realmente entrar en la práctica, ¿sí? ¿Qué significa producir esa mente que busca el despertar? De acuerdo con las palabras del maestro Dogen en el Gakudo Yojinchu, dice que cuando somos testigos de la impermanencia, cuando tenemos esa prueba de la evidencia de que la vida se escapa, todo está en permanente cambio, ¿sí? La impermanencia, todo lo que nace muere. O sea, eso no lo puede discutir nadie. El universo mismo nace en algún momento y en algún momento va a desaparecer. Entonces, si nosotros somos testigos de esa impermanencia, comprendemos esa impermanencia, la vemos como el humo del incienso en el funeral de la madre de Dogen, ¿no? El humo que se esfuma, el incienso que desaparece. Cuando logramos contactar esa realidad de la impermanencia, la evidencia de nuestra propia muerte, ¿sí?, surge en nosotros la urgencia, el deseo de despertar, ¿cierto? Esa es la actitud que debemos tener para afrontar la práctica.
La práctica no es un hobby, la práctica no es una actividad, es un compromiso profundo con esa urgencia. El maestro Dogen dice que debemos practicar con la urgencia de alguien que quiere apagar un fuego que arde en la cabeza. Imagínense si estuviera aquí quemándome la cabeza, no estaría conversando, estaría tratando de apagar ese fuego. Entonces con esa urgencia debemos practicar, ¿sí? Mañana de pronto es demasiado tarde. Normalmente hay una expresión en los maderos, en el Mopan, para llamar a la práctica, que dice: la vida y la muerte es esencial, es el asunto fundamental, el asunto más importante. El tiempo pasa rápido como una flecha, ¿sí? A ustedes que buscan la vía, les digo, no pierdan el instante presente. Con esa urgencia debemos practicar. Entonces la función del tenso no es simplemente la de cocinar, tiene que ser alguien que ha comprendido profundamente la importancia de practicar con urgencia, y por otro lado, desde la perspectiva del bodhisattva, ¿cierto? Es una función de servir. El tenso sirve a la sangha, el tenso sirve a los monjes que están en entrenamiento. El maestro Uchiyama, que es el maestro de mi maestro, tiene un libro de comentarios sobre el Tenso Kyokun y lo tituló ¿Cómo cocinar la propia vida? O sea, en las instrucciones, aparentemente estamos hablando de un manual para cocinar, ¿cierto? Y muchos vinieron, nos van a enseñar cómo cocinar. No. Vamos a ver la actitud más importante que debe tener el cocinero en el momento de cocinar. ¿Cuál es el corazón que debe poner en la función de cocinar? ¿Sí? Entonces, estudiar la vía no es acumular información, no es llenarse de ideas y leer muchos libros y memorizar historias Koan, historias importantes del Zen. Es estudiar la propia vida. Y estudiar la propia vida tiene que ver en relación cómo expresamos esa comprensión de la vía, de la práctica en nuestra vida cotidiana. Yo digo muchas veces, si la práctica del Zen no sirve para que transformemos la manera como nos relacionamos con la vida, no sirve para nada. ¿Sí? Albert Einstein decía que absurdo o locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces la práctica realmente lo que debe hacer es ayudarnos a transformar la manera como nos relacionamos con la vida, ¿sí? Pero no solo con las personas, también con los otros seres vivos. Y no solo con los otros seres vivos, también con los objetos, también con la naturaleza. Nuestra responsabilidad, cómo nos comportamos en relación con los objetos, cómo nos comportamos en relación con los recursos naturales. Nuestra responsabilidad es expresar esa comprensión profunda, ese deseo de despertar a la realidad, ¿cierto? Expresarlo en nuestras relaciones más cercanas. Una de las cosas más importantes del maestro Dogen es que la práctica del cocinero, ¿sí?, del tenso, se da dentro de la sangha. Y eso es muy importante porque no se trata simplemente de que la gente va a ir a donde está el tenso a comer, no, el tenso vive en la sangha, ¿cierto? Practica en la sangha, y la sangha tiene un valor muy importante porque la sangha es uno de los 3 tesoros, ¿sí? Buda, Dharma y Sangha. Y en el Zen la sangha es considerado el más importante de los 3 tesoros porque la sangha es la comunidad donde se dan los otros 2, donde se practica. Para nosotros la práctica de Zazen, ¿cierto?, no es una técnica. El mismo maestro Dogen en el Fukan Zazen y en otro texto, que fue el primer texto que escribió cuando regresó de China, escribió: el Zen del que yo les hablo, ¿sí?, no es una técnica de meditación. Es decir, no practicamos Zen para alcanzar algo. Practicamos el perfecto e insuperable despertar. Bodai-shin es una forma corta de Anokutara Sammyakusan Bodai-shin, que es largo, no lo voy a escribir, no hay que memorizarlo, pero es la experiencia misma de la iluminación del Buda Shakyamuni. Entonces nosotros no practicamos para llegar a convertirnos en Buda, nosotros practicamos porque eso es lo que hacen los Budas. ¿Sí? Nosotros no practicamos algo diferente. El maestro Dogen lo llama Sa Butsu, Buda sentado.
Entonces, cuando nosotros nos sentamos en Zazen, nuestra práctica de Zazen es idéntica al despertar del Buda Shakyamuni. No hay ninguna diferencia. Obviamente, si lo hacemos como se enseña, porque uno puede estar en una postura maravillosa y puede estar echando globos de lo que va a hacer mañana, ¿sí? O puede estar durmiendo, ¿sí? Y aprende uno a dormir en una buena postura de Zazen, no se nota viéndolo desde afuera, pero lo importante es que sea una actitud de practicar Buda sentado. Esa es nuestra práctica. Entonces, la práctica del tenso se da dentro de la Sangha, ¿sí? ¿Qué significa esto? La Sangha, el maestro Dogen lo dice, a pesar de que está en la sociedad, está separada de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que la Sangha no sigue los mismos modelos de la sociedad. Transformamos dentro de la Sangha la manera como nos comportamos con las demás personas. Por eso nosotros respetuosamente, cuando nos encontramos con los miembros de la Sangha, nos saludamos en gassho, ¿sí? La manera como colocamos los zapatos, por ejemplo, teniendo en cuenta a los demás. Porque en la Sangha lo importante no es lo que yo quiera, ¿sí? Sino trabajar como un solo organismo, como un solo cuerpo, para transformar nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces el tenso funciona dentro de la Sangha. Y a pesar de que estamos hablando del tenso, lo que el maestro Dogen hace es utilizar una función que es tan importante dentro de la comunidad, porque la comida en el Zen no es simplemente llenar el estómago para pasar el hambre, ¿sí? La práctica misma de comer, si han tenido la oportunidad de estar en una comida formal, utilizando los cuencos tradicionales y todo eso, es una práctica espiritual. Comer es una expresión de esa mente del despertar. Entonces, el maestro Dogen lo que hace es utilizar la figura del tenso, ¿sí? Para enseñarnos cómo debemos expresar nuestra práctica en la vida cotidiana. Entonces el maestro Dogen utiliza la función del tenso dentro de la Sangha, ¿sí? Para expresar cómo dentro de la Sangha transformamos nuestras relaciones con las demás personas, cómo nos tratamos diferente, cómo incluimos a los otros en la propia práctica, incluso en el momento en que estamos sentados, ¿sí? Si pensamos en movernos, ¿sí? Cómo el acto de movernos puede afectar a los demás, cómo puede molestar la práctica de los otros. ¿Por qué? Porque los tenemos en cuenta. Y luego, esta función del tenso dentro de la Sangha, ¿sí? Debe salir de la Sangha para expresarse en la vida cotidiana, en nuestras relaciones más cercanas. Primero con las personas que están alrededor nuestro, con la familia, pero luego eso se va extendiendo a la sociedad. Si nosotros queremos transformar la sociedad, ¿sí? No podemos hacerlo diciéndole a los demás, compórtese de esta manera, ¿sí? No podemos tratar de transformar a los otros, no podemos cambiarlos, y mucho menos con ideas, ¿sí? Había un maestro budista que decía, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, está muy bien, pero en algún lugar de este planeta hay alguien que piensa completamente diferente y también tiene la razón. Porque cada uno tiene la razón para sí mismo. Entonces no podemos tratar de cambiar a los otros haciéndoles que piensen de una manera diferente o que piensen como nosotros, porque ese es el comienzo de las guerras, el fundamentalismo, ¿no? Si yo estoy convencido de que tengo la razón, entonces los demás están equivocados, porque si alguien piensa distinto. Pero entonces desde la perspectiva de nuestra práctica, ¿sí? Yo tengo la razón porque he construido esa visión del mundo a partir de mi propia experiencia, pero la experiencia de cada uno, las circunstancias de la vida, la familia, la cultura, el idioma incluso, son completamente diferentes. Entonces cada persona tiene la razón de acuerdo a sus circunstancias de vida. Entonces, si yo quiero cambiar el mundo, tengo que cambiar yo. Si yo quiero que haya paz en el mundo, tengo que ser paz yo. Tengo que empezar a transformar el círculo alrededor mío, ¿sí? Convertirme de alguna manera en un faro, para que en la manera como yo trato a las otras personas, como trato a los animales, pues pueda empezar a transformar a través de mi propio ejemplo, pueda transformar a los demás. Tenso Kyokun es un texto que tiene varias partes.
está dividido en 5 partes. En 5 partes, esto como un dato informativo, ¿sí? La primera parte, Dogen enfatiza la importancia del trabajo del tenso. La actitud, no la actitud, sino la función misma del tenso, ¿sí? De acuerdo a algunas de las cosas que he dicho, qué tan importante es el tenso dentro de la comunidad. La segunda sección describe el trabajo como tal, qué es lo que hace. Entonces, a qué horas se tiene que levantar, a qué horas tiene que lavar el arroz, todo ese tipo de cosas que son como específicas de la función del tenso. La tercera, ¿sí? Incluye la manera de servir, ¿sí? Por ejemplo, el tenso hace postraciones a la sangha antes de llevar la comida al sodo, que es donde los monjes duermen, comen y hacen zazen, ¿sí? Meditación. El tenso hace postraciones, ¿sí? Se inclina y hace postraciones en dirección a la sangha, porque no está alimentando a unos monjes hambrientos, está alimentando a Budas, está alimentando el propio espíritu del despertar. Hay otro texto del maestro Dogen que se llama Fushuku Hampo, ¿sí? Que es el sutra de cómo tomar las comidas. Ahí explica la manera como nosotros hacemos toda la ceremonia de las comidas. Entonces, ahí explica la importancia de comer como un acto espiritual. Ustedes saben que el Buda habla de la vía del medio, ¿sí? La vía del medio es alejarnos de la búsqueda del placer, ¿cierto? De la autocomplacencia, y alejarnos por otro lado del extremo de la mortificación, del ascetismo, ¿sí? Hedonismo por un lado, ascetismo por el otro. Entonces, justo en medio está la práctica del Buda. Esto quiere decir que comer no tiene que ver ni con llenarnos, ¿sí? Con la glotonería, ni pasar hambre. Debemos tener nuestro cuerpo lo suficientemente fuerte, ¿sí? Para poder practicar, para seguir practicando y expresar el despertar en nuestra vida cotidiana. El cuarto punto, Dogen habla de la importancia de la no dualidad. Este es un tema muy, muy importante. El maestro Dogen hace mucho énfasis, pone mucha importancia en el tema de la no dualidad. La no dualidad es que no estamos separados de la totalidad, que a pesar de que creemos que somos una realidad distinta, claro, yo hablo, ustedes me escuchan. Si no hubiera esa independencia de alguna manera, pues no podríamos comunicarnos, ¿sí? Entonces en el budismo se habla de independencia porque cada uno tiene unas características personales únicas. Lo mismo que hemos construido el mundo y nuestra relación con el mundo a partir de ideas, ¿sí? Cada uno tiene una visión completamente diferente, pero al mismo tiempo todo es interdependiente, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las condiciones que se necesitan para que en la Tierra haya vida, si la Tierra estuviera más cerca o más lejos del Sol, la Tierra no sería posible como la conocemos. Si la Luna estuviera más cerca o más lejos de la Tierra, la vida no sería posible como la conocemos. Si hubiera más agua o menos agua en el planeta, la vida sería distinta. Si hace miles de millones de años estrellas gigantescas, supernovas, no hubieran explotado, ¿sí? No hubieran mandado a través del espacio los minerales como el hierro, como el calcio y todo eso que forma nuestros huesos, entonces la vida no sería posible. Pero nosotros nos creemos independientes, ¿sí? No vemos esa relación de la interdependencia. Por eso el budismo habla de dos aspectos de la realidad, ¿cierto? El aspecto individual, la independencia, y el aspecto general, la realidad última que todo contiene, donde todo está interconectado, ¿sí? A pesar de que nosotros creemos que podemos hacer lo que queremos y que no afecta a los demás, ¿sí? Lo que hacemos tiene influencia sobre el universo entero. El budismo se habla de que la realidad última es como una red de pescador. Imagínense que todo en el universo es una sola red de pescador y los hilos están formando nudos para formar la red. Cada nudo es un fenómeno, cada nudo es una existencia, ¿sí? Pero si nosotros tocamos uno de esos nudos, tocamos toda la red, como pasa con la telaraña, ¿no? La tela de araña,
si uno toca este rincón aquí, la tela vibra aquí también. Entonces eso es parte de la conciencia, despertar a esa realidad. Entonces nosotros en nuestra vida ordinaria, nosotros nos regimos por los parámetros de felicidad, de éxito, de fortuna que nos impone la sociedad. Siempre estamos mirando hacia afuera. Entonces creemos que cualquier cosa justifica lo que hagamos siempre y cuando podamos satisfacer nuestros deseos. Entonces creemos que la libertad es hacer lo que queramos. Y esto es, por eso es tan importante estudiar este texto, porque el maestro Dogen dice no. ¿Sí? Tenemos una función independiente, pero esa función, cuando la hacemos, afecta a todos los demás. Lo mismo que cuando tocamos la red en un rincón, pues vibra en el resto. Entonces, la verdadera libertad, de acuerdo con estas enseñanzas del budismo, no es hacer lo que queramos. La verdadera libertad es liberarnos de la ignorancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de que creemos que podemos hacer lo que queramos y que no importa lo que pase con los demás, ¿sí?, todo lo que hacemos está condicionado por la codicia, ¿sí? Codicia, por el odio o el rechazo, y por la ignorancia o el desconocimiento, que son las características de la ignorancia. ¿Qué significa eso? Que no somos conscientes de que todo está interconectado, de que todo es impermanente y de que a pesar de que nos identificamos con este personaje, ¿sí?, que lo queremos tanto, resulta que este personaje va cambiando todo el tiempo. No hay algo fijo que podamos llamar yo. ¿Sí? Entonces, la gran enseñanza del maestro Dogen, el principal punto del maestro Dogen en el Tenso Kyokun es esa conciencia de independencia e interdependencia. Y eso es para todos los que practicamos en esta tradición del maestro Dogen. Independencia significa que yo tengo que hacer mi propio esfuerzo para sentarme. ¿Sí? Tengo que hacer el esfuerzo, tengo que despertar la mente que busca el despertar para poder llegar a sentarme. ¿Sí? Pero esa práctica incluye a los demás, porque todo lo que hacemos afecta a todos, y al universo, primero a la sangha y después al universo entero. Entonces es una expresión, la función del tenso es una expresión de esa conciencia de independencia e interdependencia. En la última parte del Tenso Kyokun, en la quinta parte, el maestro Dogen habla de la actitud, que eso es lo que voy a hablar a partir de ahora, la actitud que debe tener el tenso, ¿cierto? ¿Cuál es el espíritu, la mente que debe poner al realizar la función? Entonces el maestro Dogen dice: en todas las ocasiones, cuando los administradores del templo, los líderes de los departamentos monásticos, el maestro Dogen dice que hay 6 administradores, que son los monjes de más alto rango, los que tienen una práctica mucho más comprometida, una práctica de mucho más tiempo, ¿sí? Cuando los líderes de los departamentos monásticos y el tenso es uno de esos 6, están comprometidos en su trabajo, deben mantener una mente magnánima, una mente parental y una mente jubilosa. Voy a ponerlos así. Esto es como referencia para los nombres japoneses en japonés que utiliza el maestro Dogen. Shin para todos pues es mente, ¿no? Mente, corazón. Y esto es gran. En portugués existe parental y jubilosa. Jubilosa pues es feliz. Entonces dice que todos los administradores deben tener esas 3 mentes. No quiere decir que sean 3 mentes distintas, son 3 actitudes de la misma mente que se deben expresar a la hora de realizar el trabajo. Y esa es la mente a la que despertamos en nuestra práctica de Zazen. Cuando nosotros nos sentamos en la postura de meditación en Zazen, ¿sí?,
no estamos buscando una experiencia psicológica. No es salirnos del cuerpo, no es levitar, no es ningún tipo de experiencias psicodélicas ni nada por el estilo. Es estar ahí completamente sumergidos en la realidad que está presente. Estamos ahí. Tanto así que no soy yo el que despierto. Es la realidad total la que despierta, porque ya no hay un yo que la obstruya. El yo es lo que no deja tener la experiencia de la totalidad. ¿Por qué? Porque el yo es la barrera de la ignorancia. Por lo general, nosotros desde que estamos incluso en el útero de nuestra madre, tenemos experiencias agradables, experiencias desagradables y experiencias neutras, nos dice el budismo. Las experiencias agradables buscan o nos producen el deseo de tener más experiencias de esas, porque creemos que si podemos obtener ese objeto que nos produce placer, vamos a ser felices. ¿Sí? Las experiencias desagradables nos dicen que si podemos mantener alejado eso que nos produce malestar o desagrado, vamos a ser felices. ¿Sí? Entonces, nuestra felicidad, lo que nosotros llamamos felicidad en la vida cotidiana, es la experiencia, ¿cierto?, de las sensaciones placenteras. Entonces eso tiene que ver con el cerebro y con los neurotransmisores, pero no voy a entrar en profundidad a eso. Pero es la experiencia agradable, la experiencia placentera, es simplemente porque hay ciertas sustancias químicas en nuestro organismo que estimulan una parte del cerebro y nos produce placer. Pero el Buda nos dice precisamente que esas experiencias agradables, ¿sí?, una vez que nosotros creemos tener la experiencia agradable, volvemos a sufrir, ¿cierto? Sufrimos si no podemos tenerla, pero sufrimos también cuando la tenemos porque podemos perderla o no era lo que nos imaginábamos, ¿sí? ¿Sí? O como pasa hoy en día con la tecnología, ¿sí? Hace fila para comprar el último teléfono y una vez que lo ha comprado, ya sale el último modelo, el mejor, el que tiene, ¿sí? Entonces siempre estamos buscando tener más y es insaciable. Entonces la felicidad no tiene nada que ver con eso, con las experiencias agradables. Entonces la experiencia de la gran mente es despertar a esa realidad que no está mediada por nuestras ideas de bueno o malo, me gusta o no me gusta. Hay un poema que se llama el Shinjin Mei, que es el poema de la fe en la mente o en el corazón. Y el primer verso dice: la vía perfecta carece de dificultad. Solo hay que evitar escoger o rechazar. Pero si se crea una duda, por muy pequeña que sea, nos separamos de la vía, nos separamos del camino, tanto como el cielo está de la tierra. ¿Sí? En el momento en que producimos deseo o rechazo, ya nos separamos, porque esa es la barrera, porque estamos midiendo la realidad desde nuestras experiencias agradables o desagradables. Entonces la experiencia desagradable produce deseo, el deseo produce codicia, el rechazo o las sensaciones desagradables producen rechazo y el rechazo produce odio. ¿Sí? Que llega uno, no quiero saber de eso, no quiero volverlo a ver, etc. Y las sensaciones neutras producen ignorancia o desconocimiento. ¿Sí? La codicia, el odio y la ignorancia son las barreras fundamentales que impiden que esa realidad última se manifieste. Entonces, en nuestra práctica de Zazen, lo que nosotros hacemos es, de acuerdo con mi tradición y con las enseñanzas del maestro de mi maestro, que es Uchiyama Roshi, él dice que la mente conceptual, ¿cierto?, la mente del ego funciona como una mano, que quiere agarrar, ¿sí?, agarrar los conceptos. Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos en nuestra práctica es abrir la mano del pensamiento, soltar esa identidad con las ideas. Entonces despertamos a esa realidad de la gran mente, donde no está mediada o no está juzgada por nuestros deseos o por nuestros rechazos, por lo que nos gusta o por lo que no nos gusta. Esa es la gran mente a la que despertamos en Zazen.
Entonces, claro, muchas veces, y esa es la pregunta que surge siempre cuando uno habla de no tomar preferencias de deseo ni rechazo, entonces las personas piensan que la práctica de Zazen lo que busca es convertirnos en autistas espirituales, ¿cierto? Que no, nada me afecta, nada me perturba, no tengo que volver a tomar decisiones, ¿cierto? Y entonces, tanto que a uno le, no sé si a Enjo Sensei le pasa, pero a mí me ha pasado que a veces algo me sucede y me pongo de mal humor, me sacan el genio, me pongo furioso. Me dicen, pero usted practica Zen, ¿todavía se pone de mal genio? ¿Todavía se ofende? ¿Todavía siente ira? ¿Cierto? Entonces se tiene la idea de que esta práctica lo que hace es que no, ya nada nos vuelve a afectar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones en la vida cotidiana si no tomamos preferencias, si no decidimos lo que está bueno o lo que está mal? Entonces, en la medida en que nosotros despertamos a esa gran mente, ¿sí?, lo que hacemos es romper las ideas fijas con las que juzgamos la realidad, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, digamos, esto es una mesa, ¿cierto? Desde la mente conceptual ordinaria, pues eso es una mesa y punto. Y el que diga otra cosa, entonces la gente pelea porque dijo, no, eso no es una mesa, eso es una butaca, eso es una cadera, ¿sí? Entonces la gente pelea porque cada uno tiene una manera fija de ver la realidad, ¿sí? Desde la perspectiva de la gran mente, ¿sí?, claro, vemos una mesa, ¿sí?, pero cuando vemos una mesa también vemos la madera, vemos el trabajo del carpintero, vemos el trabajo del leñador que cortó el árbol, ¿sí? Vemos el árbol, vemos el sol, la lluvia, las nubes que alimentaron ese árbol, vemos la semilla que dio vida a ese árbol. Entonces, cuando despertamos a la gran mente, ¿sí?, vemos la realidad de interdependencia, y cuando vemos esa mesa, vemos el universo entero. Entonces, las decisiones que tomemos en la vida cotidiana van a estar mucho más amplias, no van a estar medidas por una idea fija de eso es una mesa y punto, ¿no? Van a estar mediadas también por la posibilidad de verlo de diferentes maneras y ver que eso, ¿sí?, es el universo entero. Lo mismo que esto, ¿sí?, lo que nosotros creemos que es una realidad independiente, pues también es el universo entero. Entonces, despertar a esa realidad donde todo está en una interconexión, esa es la gran mente. Si nosotros nos abrimos a esta realidad, lo que estamos es haciendo, desplazando las fronteras de nuestro ego, incluyendo a las personas, a los seres, a las cosas que están a mi alrededor. Entonces, cada cosa que encuentro en la vida, cada circunstancia que encuentro en la vida, cada persona, cada ser, es la vida misma. Es mi propia vida, ¿sí? Despertamos a esa realidad donde cada encuentro que tenemos momento a momento es mi propia vida. Entonces vivimos ese encuentro como la expresión total de esa vida que se manifiesta en el presente. Cuando el Buda Shakyamuni despertó, alcanzó la iluminación, él puso una mano en la tierra. ¿Sí? Ustedes han visto, hay unas estatuas del Buda Shakyamuni que tienen una mano tocando la tierra, y eso es invocando la tierra como testigo, y dice, en este momento, ¿sí?, todas las existencias y yo hemos alcanzado simultáneamente, al mismo tiempo, la iluminación, el despertar. Cuando el Buda despierta, por eso lo decía al comienzo, no es el Buda el que tiene una experiencia psicológica, sino que es la realidad misma la que despierta, porque ya no hay alguien, ni siquiera llamado Shakyamuni, que despierta, sino es la realidad la que despierta. Entonces, todo está incluido, por eso esa es la realidad a la que despertamos. Y uno entiende todo esto, uno entiende todas estas expresiones de la gran mente, la totalidad y todo eso, y uno entiende lo del vacío, ¿sí? Pero resulta que el vacío no es una experiencia intelectual. No es algo que nosotros podamos ni siquiera entender con nuestra propia mente. El Sandokai, que es un poema del maestro Seki Toki-sen, no tienen que memorizar estos nombres, dice en una de sus partes, apegarse a los fenómenos es ilusión,
reconocer la unidad no es la iluminación. Entonces, de nada sirve decir, no, es que todo es vacuidad, todo es vacío, todo es la gran mente, porque eso no es algo que se pueda entender a través de la mente psicológica y de la mente conceptual, es algo que se puede experimentar. Entonces, se expresa en nuestras acciones cotidianas, en la manera como nosotros nos relacionamos con las cosas. Si nosotros somos respetuosos con los demás, si consideramos su realidad más profunda. Una de las cosas más importantes, yo creo, los que están familiarizados con el budismo saben que la primera gran enseñanza del Buda Shakyamuni es la noble verdad del sufrimiento, dukkha, ¿sí? Por lo general uno entiende dukkha como la idea de que yo sé por qué sufro, ¿sí? Dukkha en realidad no significa sufrimiento, dukkha significa irritación, molestia, incomodidad, ¿cierto? Que produce estrés, que produce tensión. Y esa tensión es la que lleva al sufrimiento. Entonces, lo importante no es entender cómo produzco yo el sufrimiento en mí, sino que todos los seres en el universo sufren, ¿sí? Dukkha es entender que la condición de la irritación y el sufrimiento es una condición de todas las existencias. Entonces, ese es el primer paso para desarrollar la compasión. ¿Sí? Comprender que mi sufrimiento no es el gran sufrimiento. Muchas veces uno tiene un sufrimiento porque se le dañó el celular y es la tragedia, ¿no? Y uno dice, wow, qué cosa tan horrible, qué tragedia tan horrible. Y mientras está dándose látigo porque dañó el celular, prende el televisor y de pronto ve tsunami en Japón, ¿sí? Huracán Katrina, ¿sí? Derrumbes en Mocoa. Una cantidad de cosas que uno ve, miles de personas que han sido afectadas y uno entiende ahí que el sufrimiento propio es insignificante al lado del sufrimiento grande. Y ese es el sentido. Cuando nosotros entendemos que no es mi sufrimiento lo más importante, sino que el sufrimiento como realidad de la existencia, entonces empezamos a acercarnos a las otras personas con compasión, porque comprendemos profundamente que en su condición de ser humano también sufre. Luego tenemos la mente parental, ¿sí? El maestro Dogen dice, en lo que se refiere a la mente parental es la mente de madres y padres. Eso es casi que se explica por sí mismo, ¿sí? En el Sutra del Loto, es uno de los textos más importantes en el budismo zen, particularmente en la escuela Soto, porque el maestro Dogen, primero, antes de ser monje zen, fue monje de la tradición Tendai. Y la tradición Tendai, que es otra escuela del budismo, el texto más importante es el Sutra del Loto, ¿sí? En una de los apartes del Sutra del Loto, el Buda dice, todos los seres son mis hijos, ¿sí? Cuando una madre ve a su hijo que está sufriendo algo, su única preocupación es aliviarle su sufrimiento, ¿sí? Si el hijo tiene frío o la hija tiene frío, pues es cubrirlo, arroparlo para que no tenga frío, a pesar de que esa madre, ¿sí?, tenga que padecer frío o tenga que hacer algún tipo de sacrificio. No me gusta mucho esa palabra porque en nuestra cultura tiene otro significado, pero es como el esfuerzo de hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de ese hijo, independientemente de si no tiene dinero, si tiene dinero, si no tiene las condiciones, no importa, trata de buscar el refugio. Hay un sutra en el budismo que se llama Metta Sutra, en el budismo Theravada, que es el sutra del amor compasivo o el amor benevolente, ¿sí? Dice que todos los seres sean felices, jubilosos y vivan a salvo. Todos los seres, ya sean débiles o fuertes, de los reinos de existencia elevados, medios o bajos, pequeños o grandes, visibles o invisibles, próximos o lejanos, nacidos o por nacer, todos los seres. O sea, ahí esas expresiones es para incluir a todos los seres, para tener esa actitud de maternal, ¿sí? Utilizo más la expresión maternal porque a veces paternal es...
Entonces, otra de las expresiones para Roshin, para la mente parental, ¿sí?, es una mente que alimenta, ¿sí?, o una mente madura. Una mente madura. Cuando somos pequeños, por lo general estamos buscando el reconocimiento de nuestros padres, ¿cierto? Entonces el premio, te portaste bien, toma este premio, ¿sí? Te portaste mal, castigado. Entonces estamos buscando que nuestros padres nos reconozcan, nos acepten, y queremos hacer cosas para que estén contentos con nosotros, para que nos acojan, ¿cierto? Cuando somos adultos, hacemos lo mismo con la sociedad. Entonces hacemos cosas para que nos reconozcan, para ser importantes, para tener fama, para tener riqueza, ¿sí? Entonces nos comportamos de lo mismo. Entonces, a pesar de que en nuestro cuerpo somos adultos, no somos adultos maduros, ¿sí? Porque el adulto maduro es el que se responsabiliza de su propia vida y también se ocupa de los demás, ¿sí? Entonces, por eso es una actitud también de madurez. Todo lo que nosotros busquemos fuera de nosotros será un factor de sufrimiento. Si nosotros buscamos el reconocimiento, si buscamos la felicidad, si buscamos cualquier cosa que busquemos fuera de nosotros, va a ser otro factor de sufrimiento. Entonces, por eso es que es tan importante, como dice el maestro Dogen, da un paso hacia atrás y dirige la luz hacia tu propio interior, en lugar de estar mirando afuera y de buscar esa palmadita de los papás y luego de la sociedad, ¿sí? Tenemos que realizarnos como individuos, y cuando alcanzamos la madurez somos lo suficientemente responsables de lo que hacemos y de las consecuencias que producimos en nosotros y en los demás. Esa es la actitud madura de la mente parental. Y nosotros hablamos de la relación con los otros seres y todo eso, pero una de las cosas que a mí me parece más hermosas del Tenso Kyokun es que el maestro Dogen se refiere a la relación que tenemos que tener nosotros con los objetos, con las ollas, ¿sí? Dice que si nosotros golpeamos una olla, ¿ah? Panela, sí, gracias, ¿sí? Cuando nosotros golpeamos esa panela contra una mesa, ¿cierto? La panela gime, llora, ¿sí? Pero si nosotros estamos cerrados solo a nosotros, pues no oímos el sufrimiento de esa olla. Entonces, por eso nos enseña cómo debemos relacionarnos con los objetos. Cuando uno pone una olla con rudeza golpeándola contra las baldosas, ¿sí?, grita de dolor. Si uno no es capaz de oír el llanto, entonces difícilmente podrá decir que es una persona que vive Zazen en su vida diaria, ¿sí? Uno de los nombres que se le da a Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión, es aquel que escucha el lamento del mundo. Entonces, por eso, parte de nuestra práctica también es escuchar el sufrimiento de los demás para comprometernos en una acción liberadora. Nuestra práctica es la práctica de bodhisattvas. Bodhisattva es aquel que renuncia a su propia liberación para participar activamente en la liberación de los otros. Entonces, un poco como en la historia de Siddhartha, de Hermann Hesse, ¿sí?, el que termina convertido en barquero, ¿sí? ¿Qué hace el barquero? Pasa a la gente de la orilla del sufrimiento a la orilla de la liberación. Pero mientras tanto, mientras está remando, el barquero tiene que oírle todos los cuentos, ¿no? Entonces la queja, que no pagó el servicio, todos los lamentos. Entonces escucha los lamentos de la persona que está atravesando, ¿sí? Pero una vez que deja a la persona al otro lado, tiene que volver para recoger al otro, ¿sí? Y vuelve y lo lleva. Entonces esa es la función del bodhisattva. Entonces, por eso nuestra práctica, ¿sí?, es la práctica de ocuparnos de los otros como si fueran nuestros hijos, de acuerdo a las enseñanzas de esta tradición. Entonces, Roshin, ¿sí?, la mente parental, es la función, la actividad de la gran mente en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque se expresa a través del compromiso que tenemos con los seres que sufren. Finalmente tenemos la mente jubilosa, Kishin. En el budismo se dice que si hubiera un mar infinitamente grande y en ese mar hubiera una tabla,
¿sí?, con un hueco, y en ese mar viviera una sola tortuga que sale a respirar cada 1.000 millones de años, las probabilidades de que la tortuga meta la cabeza por el hueco cuando sale a respirar son mayores que la posibilidad de que un ser nazca como ser humano. O sea, es muy difícil. La vida, al principio hablamos de lo raro que es la vida en este planeta. Y de todas las formas de vida que hay en el planeta, nacer como ser humano es una condición extraordinaria que debemos celebrar. Pero más jubiloso, más motivo de mayor alegría es haber encontrado las enseñanzas de Buda. ¿Por qué? Porque es muy raro, ¿no? Cuando nosotros normalmente hacemos formalmente las charlas, los teishos formales, siempre recitamos una estrofa al comienzo que dice: el insuperable, profundo y maravilloso Dharma es difícil de encontrar, ni siquiera en 100.000 millones de kalpas. O sea, es una condición extraordinaria. ¿Cómo no sentirnos felices de haber entrado en contacto con esa experiencia? Entonces, nuestra práctica misma es una expresión de la felicidad de haber encontrado eso, ¿sí? Nosotros, ¿cómo agradecemos el hecho de haber encontrado esta práctica? Pues realizándola. Porque uno dice: no, qué maravilla, es que esa zen es buenísimo y el zen es extraordinario, pero no nos sentamos, no practicamos. Entonces, nuestra práctica realmente es expresión de ese júbilo, de esa mente jubilosa que expresamos en momento a momento en nuestra práctica. En nuestra práctica de Zazen nosotros no nos concentramos en algo en particular, simplemente nos abrimos a esa realidad última que todo contiene. Entonces, y eso es un punto muy importante, ¿no? Esto lo digo, es nuestra práctica, por lo menos la práctica que yo hago, no es una práctica de concentración, ¿sí? Porque si yo me concentro en algo, ¿sí?, hay alguien que se está concentrando, hay un objeto de concentración, un acto de concentrarse y una persona que se concentra. Eso quiere decir, desde la perspectiva del maestro Dogen, que hay dualidad, hay separación. Entonces, por eso nosotros ni seguimos la respiración ni nada de eso, simplemente despertamos a esa realidad última que todo contiene. Muchas veces el cocinero, cuando está preparando los alimentos, se da cuenta que hay verduras que no están tan frescas, ¿cierto? Entonces, debe tener la misma actitud, que es la mente no dualista, la mente de no separación frente a los objetos, independiente de lo que él crea. Entonces, es como en nuestra vida cotidiana. Y en nuestra vida cotidiana nosotros no practicamos para convertirnos en alguien distinto de lo que somos. No vamos a imitar a alguien, no vamos a copiar un modelo, simplemente nuestra práctica es para ser el mejor nosotros mismos que podamos. Porque nosotros no podemos ser alguien distinto de lo que somos. Por más de que no nos guste quién somos, lo único que podemos hacer es ser el mejor nosotros mismos que podamos. Y esa es la expresión de nuestra práctica. Ese es el sentido último de la mente jubilosa. Lo importante desde la perspectiva de esta práctica del Tenzo es cómo nosotros nos responsabilizamos de nuestra propia práctica, ¿cierto?, teniendo en cuenta a los demás, cómo los afectamos. Esa es la expresión de la independencia y la interdependencia. Practico con mi propio esfuerzo, con mi propia voluntad, pero siendo consciente de que eso repercute, afecta al universo entero. Muchas gracias.